Primero, quisiera agradecer a los organizadores de este 11º Congreso Centroamericano de Filosofía, que me permiten tener el honor de hablar frente a ustedes, así como a los miembros de la Embajada de Francia, Su Excelencia el señor Embajador Brice Roquefeuille y el señor Adelino Brais, Consejo de Cooperación y de Acción Cultural, que hicieron posible esta contribución de hoy. Me gustaría compartir con ustedes no tanto un conocimiento histórico sobre la persona y las doctrinas de Spinoza, sino más bien una investigación actual sobre la nueva forma de racionalismo que estamos configurando todos a escala mundial. Estoy convencido que los países de América Latina en general y de América Central incluso tienen un rol importante en esta, debido a su historia, a su composición y a un talento intelectual extremadamente fuerte que está ligado a su diversidad cultural. Resulta que el filósofo Spinoza, holandés, nacido en Ámsterdam en 1632, podría él mismo interpretar un rol e igualmente entrar en sintonía con lo vital e interesante que posee América Central. Nació en un país en la época de las Provincias Unidas, de la cual Holanda formaba parte, que está ligado a una mundialización muy fuerte. Ámsterdam es un lugar donde una gran cantidad de su población es de religión, de orígenes y de diversos idiomas, y cohabitan, confluyen y intercambian. De ahí el origen de la interesante problemática de los cuestionamientos intelectuales y políticos a la vez. Resulta que es precisamente porque Spinoza refleja las múltiples posibilidades presentes en Ámsterdam en el siglo XVII que está a punto de convertirse en uno de los filósofos más queridos del siglo XXI. Un gran número de disciplinas lo reivindican cada vez más en sociología, psicología, en el teatro, en las artes visuales e incluso los autores de desarrollo personal. Asistimos a una multiplicación de la referencia de Spinoza como si realmente lo que buscan padres fundadores encuentran en él todos los elementos para afirmar mejor las causas que intentan defender. Entonces, ¿cómo es que una filosofía tan difícil, de una reputación tan compleja, abstracta, exigente, puede encontrar un éxito tanto en la imagen popular que tenemos de los filósofos como en las investigaciones más contemporáneas? En realidad, mi observación de hoy consiste en decir que si Spinoza está tan a la moda hoy, es gracias a que la figura de Descartes pierde popularidad. Quisiera compartir con ustedes un análisis más detallado de las razones por las cuales cierto racionalismo está en caída libre, además de la razón complementaria por la cual esta desvalorización del racionalismo tiene como resultado darle lugar de alguna manera, a la figura de Spinoza. Asistimos a una especie de transferencia de mitología de un padre fundador del racionalismo moderno, que sería Descartes, para el mismo Spinoza. Tenemos a decir que somos cartesianos cuando confiamos en el poder de la razón. Por lo tanto, ser spinozista significaría referirse a una clase de racionalismo que es diferente. ¿Cómo así? Bien, diría yo que la matematización del mundo, tal como fue establecido alrededor del siglo XVI y XVII, en primer lugar en torno a figuras como Galileo, luego a Descartes, y que atrae de hecho una forma de racionalismo que tuvo el primero lidiar con una revolución en los lenguajes utilizados en la ciencia. Este fenómeno de caída de Descartes está ligado a nuestra visión de una cierta matematización del mundo, tal y como fue establecida alrededor del siglo XVI y XVII.
En primer lugar, figuras como Galileo, luego Descartes, tomaron parte a una revolución en los lenguajes utilizados en la ciencia. Se considera que el momento de la revolución científica está marcado por la matematización de la naturaleza. De hecho, los sabios y los filósofos elaboraron técnicas que han sido explicadas por Descartes en un escrito de su juventud llamado Reglas para Dirección del Espíritu, en el cual Descartes trataba de demostrar que por medio del análisis algébrica podemos afrontar problemas extremadamente complejos y se trata de dividirlos en subproblemas y hasta que esta división, porque los subproblemas se dividen además en subproblemas y así sucesivamente, le proponga al espíritu humano problemas que sea capaz de resolver. Entonces, por así decirlo, iremos paso a paso hasta llegar a proponer soluciones eficaces a problemas de gran dificultad. Uno de los ejemplos que nos brinda Descartes de este trabajo es, por ejemplo, el Tratado de los Meteoros, que son los fenómenos atmosféricos, en el cual Descartes dará por la primera vez una explicación sobre el arco iris a partir de un estudio sobre la manera como las partículas de agua, cuando tienen cierta posición, conducen a la difracción de los rayos luminosos. Bueno, pero esta matematización, de hecho, hoy, es decir, a partir del siglo XXI, ha estado progresivamente asociada a lo que ella ha permitido desarrollar y que no estaba verdaderamente inscrito en el programa inicial de sus padres fundadores. En este caso, la matematización mundial resultó en un enfoque extremadamente eficaz, no solamente para describir y explicar, sino igualmente para controlar y reaccionar a las cosas de la naturaleza y también a las sociedades humanas enteras. Ahora bien, sucede que esta eficacia explicativa de este racionalismo formalizado se estructuró desde el principio en un crecimiento de los objetos técnicos que transformaron nuestra relación con el mundo. Uno de esos objetos es evidentemente el telescopio y también, que vendrá más tarde porque hay problemas de iluminación, que es el microscopio. Evidentemente, estos instrumentos de visión que van a interesar mucho a Spinoza transforman nuestra relación con el mundo y introducen de alguna manera a la humanidad dentro de un mundo que es principalmente fabricado por los objetos industriales y cuya producción a lo largo del siglo XVIII y XIX a gran escala finalizara por alcanzar una especie de tecnicismo ciego. El primer gran cuestionamiento de esta tendencia de la razón tecnológica fue realizada por Adorno y Horkheimer en un libro que se titula Dialéctica de la Razón en 1944, imagino qué época era, que principalmente está en contra de Aufklärung alemán, contra las luminarias alemanas, particularmente contra la versión que Immanuel Kant proponía sobre la razón, es decir, un cierto formalismo de la razón, que la razón tiene a ver con las formas del raciocinio, de los argumentos. En realidad, tendríamos una clase de rechazo a partir del siglo XXI de la herencia de la modernidad en nombre de los peligros de una técnica fundada en la matemática, a sabiendas que este progreso, de cierto modo material, no está ligado, está asociado a ninguna forma, diría yo, de moral. Es decir, no se
toma del todo en cuenta lo mejor, lo que está bien, lo humano, pero una lógica independiente a su vez de la sociedad y de los valores de la misma, y se convierte nuevamente en autónoma, se emancipa de los intereses de los humanos para dar lugar a lo que los alemanes de la entreguerra identificaron inmediatamente como el totalitarismo. La subida del totalitarismo y que la Segunda Guerra Mundial va a llevar como un doble horror. O mejor, la subida del totalitarismo va a revelar un doble horror. El horror de un sistema político como el Tercer Reich, o el desarrollo de la burocracia que pone en marcha las estructuras estatales de manera descontrolada, y por otra parte, este aparato estatal con una especie de lógica administrativa tiene como resultado el genocidio de 6 millones de personas. Entonces, en esta industrialización de la muerte, hemos visto un efecto evidentemente distante, pero a pesar de todo extremadamente grave, de desinterés y desmoralización del racionalismo. A decir verdad, es muy injusto en lo que respecta a Descartes, porque Descartes basó su racionalismo, diría yo, en la noción de un Dios que no podía tener como objetivo engañar a los hombres o inducirlos a error. Pero la razón cartesiana, que fue emancipadora, se reveló a largo prazo un pesadelo. Sucede que Spinoza, porque era un cartesiano de la primera época, formuló de una manera muy clara la fuerza de cierto racionalismo para luchar contra esta deriva técnica. ¿Por qué? Porque en realidad, desde el inicio, él concibe el racionalismo como lo que permite a la vez mantener a los hombres juntos, de alguna manera su alcance político y moral, y unirlos con la naturaleza. Lo que significa que en una forma matemática, lo que significa que Spinoza escribe su libro Ética en una forma matemática, mesmo que la obra se enfoca a su vez en la adquisición de lo que él llama la beatitud. Eso es decir, estar feliz y satisfecho en su vida, pero igualmente adquirir la virtud, es decir, hacer el bien en su entorno. Entre sus objetivos, la ética tiene la salvación, que consiste en sobrellevar la muerte, y la libertad, por supuesto, de no sentirse más determinado por las causas, sino más bien ser la causa determinante que participa activamente en el futuro. En este libro, que es la Ética, que tiene objetivos morales evidentes, Spinoza utiliza un modelo completamente sorprendente, ¿no?, que es el modelo de los elementos de geometría de Euclides. La obra ética de Spinoza está escrita como un acuerdo matemático con definiciones, proposiciones, demostraciones, etc. No para dejar que la racionalidad autónoma se desarrolle de manera descontrolada, sino también para considerar un concepto de racionalismo que consiste en realidad en que la razón no se aísla de un cierto juego de operación mental. Y estas operaciones mentales no son más que fuerzas, variaciones en nuestra fuerza para existir. Estas fuerzas, descritas en otros términos,
no son otra cosa más do que afectos. Por afectos, Spinoza se refiere a los sentimientos que son de carácter verdaderamente humano y encarnado, porque se trata de la alegría y de la tristeza, del amor y del odio, variaciones de estado que se observan en los humanos y corresponden de hecho, ni más ni menos, a variaciones de una fuerza primordial humana que Spinoza denomina el deseo. Entonces, el deseo, según Spinoza, es la base de la razón misma. Es muy interesante, ya que en Descartes existía una ruptura radical entre el entendimiento que representa las ideas, es decir, por ejemplo, las propuestas A es B, es una propuesta que el entendimiento puede formular y que no es necesario que las crea. La adhesión del espíritu depende de una otra facultad que es la voluntad, que hace que un espíritu escoja o no afirmar una propuesta. Podemos decir entonces que en Descartes existen dos facultades totalmente independientes. El entendimiento, por un lado, que es un lenguaje formal, y por el otro, la voluntad, que hace afirmar o no la proposición A es B. La podemos comprender, pero no necesariamente estar de acuerdo. Resulta que es justamente esta división entre el entendimiento y la voluntad que desaparece en Spinoza. Spinoza permite pensar en un racionalismo que es afirmativo. Y esta o sea, es inmediatamente afirmativo. No se puede representar una proposición A es B sin poner la afirmación que la realidad es así. Entonces, esta afirmación está inmediatamente articulada, no únicamente en la voluntad. Existe una teoría célebre en la ética que consiste en decir, no hay volición fuera de la idea y no hay ideas fuera de la volición. Esta es en la ética, segunda parte, son las propuestas 48 y 49. La gran revolución de Spinoza, lo que necesitamos hoy, es precisamente pensar que los fundamentos de la razón no son del todo, yo diría, consideraciones formales que ubican la razón del lado de la abstracción desencarnada y por ende susceptible de ser asumidas por instrumentos y por máquinas, lo que llamamos hoy inteligencia artificial. Como ustedes saben, las máquinas funcionan así, computadores contemporáneos funcionan bajo algoritmos y hoy en día ellas disponen de algoritmos capaces de modificar sus propios algoritmos, también que terminan siendo más inteligentes que los humanos que los criaron, porque no sabemos más cómo distinguir los algoritmos a partir de los cuales ciertas inteligencias artificiales producen sus resultados. Son más inteligentes do que sus propios creadores. Todo esto es muy interesante, pero se nos escapa entonces de lo que Spinoza definió como la razón. Porque la razón está primero fundamentada, según Spinoza, en el deseo, y el deseo no es más que el esfuerzo por perseverar en su ser, es decir, el esfuerzo mediante el cual los seres humanos en general y cada uno de nosotros en particular nos esforzamos
por encontrar soluciones, es decir, formalizar los objetos que nos encontramos en nuestra vida, en nuestra existencia, con el fin de forjar nuestro camino. Entonces, nuevamente, la gran y primera razón por la cual Spinoza se está convirtiendo absolutamente importante para nuestro tiempo es que él propone una fórmula de la razón que está en lucha, lo repito, contra un pensamiento desencarnado que estaría obstaculizado por el peso del cuerpo y del corazón humano. Al contrario, la originalidad, al contrario, la originalidad de Spinoza es basar la razón exactamente en lo que parece ser lo más opuesto a ella dentro de un razonamiento cartesiano, es decir, precisamente el deseo, porque si nosotros razonamos es para vivir, de hecho, es para vivir mejor. Poco importa en realidad la complejidad formal a la cual se concluye. Los raciocinios se transformarían en irracionales tan pronto como hayan perdido de vista este fundamento, diría yo, existencial. Entonces, las pasiones por sí mismas, una vez más, el amor, la tristeza, el odio, etc., van gracias a la razón y por la razón aprender a organizarse y finalmente a equilibrarse ellas mismas exactamente de la misma manera como hacen las sorprendentes posibilidades de la inteligencia artificial. Con Spinoza podemos pensar en una inteligencia humana encarnada, pasional, capaz de autorregularse, no gracias a una instancia abstracta dominante, una instancia de control, que sería la razón, sino al contrario, gracias a una posibilidad inmanente, no trascendente a los afectos, pero bien inmanente, es una de las palabras más importantes de Spinoza, que permite al espíritu humano ordenar a la vez un conjunto de imágenes y de tensiones, diría yo, afectivas, de tal manera que acceda a formas de verdad que están ligadas profundamente a su propio deseo de existir. O sea, es la misma neutralidad, la noción de neutralidad racional que Spinoza permite superar. Entonces es muy importante para pensar nuevamente el racionalismo, analizar que con Spinoza la razón no es una instancia de control y eso tiene implicaciones políticas muy importantes, ni una articulación abstracta, y eso nos ayuda a pensar nuestra relación con las inteligencias artificiales. Por el contrario, la razón spinozista es efectivamente un trabajo de abstracción, sí, de análisis, sí, de desglose de las cosas para tratar de comprenderlas mejor, pero el fundamento, una vez más, de esta capacidad humana, de esta actividad humana, es simplemente un esfuerzo de autoorganización de lo viviente. No es una articulación mecánica, automática, del pensamiento. No se puede dejar así, libre, un pensamiento que sería puramente racional, porque puramente racional no hace sentido. El puramente racional, en verdad, es el raciocinio capaz de expresar un deseo de una manera adecuada.
Entonces, este rechazo de una matematización que llevaría a cabo necesariamente la automatización de una técnica inhumana, en realidad Spinoza lo supera mostrando que la matematización puede basarse perfectamente en una razón pensada de otra manera, en una razón pensada de manera encarnada y pasional. El segundo punto en el cual quisiera mostrar que Spinoza continúa redefiniendo el racionalismo tal y como lo pensábamos un poco en dentro de la continuación de Descartes, está ligado a la inteligibilidad del mundo. La división entre los pensadores racionalistas que conciben el mundo enteramente inteligible y los pensadores que consideran que esta inteligibilidad es excesiva y no es otra cosa que un orgullo del ser humano, continúa siendo muy activa. De hecho, la noción de la inteligibilidad absoluta de la naturaleza pone en peligro cierta cantidad de misterios. Cuando autores como Giordano Bruno sostienen que nosotros podemos conocer el funcionamiento del mundo que estaría en lo más recóndito del universo, porque las leyes de la naturaleza no pueden aplicarse de manera diferenciada aquí o allá, porque son universales. Cuando los autores escriben ese tipo de cosas, respaldan que el mundo es totalmente inteligible, o sea, mantienen que podemos entender la naturaleza toda, aunque no sepamos cómo explicar todo el mundo, todo en hechos, pero en derecho, dejando las ciencias desenrollarse, podemos terminar explicándolo, porque el mundo no incluye zonas absolutas irracionales. Esta idea se enfrentó a dos tipos de resistencia o de objeciones que consistían justamente en decir que hay dos tipos de objetos o de cosas que no se dejan objetivar, o de experiencia que no se dejan minimizar o reducir a esta objetivación, a esta reificación que opera la razón analítica. La primera sería la objeción religiosa, digamos, fideísta. Por ejemplo, segundo Blaise Pascal, que fue un gran contribuyente del racionalismo, que a pesar de todo inventa con la pascalina la primera calculadora, que con sus experiencias sobre el vacío enseña hasta qué punto el uso de la razón permite obtener resultados esclarecedores sobre el funcionamiento de la naturaleza. Pascal, advierte sobre el hecho que el corazón tiene razones que la razón ignora. En definitiva, la razón calcula, pero la razón no entiende nada a cierto tipo de verdades que son verdades religiosas, la revelación, el misterio de la fe. Eso es una primera objeción. La segunda objeción es la objeción subjetivista. Segundo Merleau-Ponty, por ejemplo, los elementos de la experiencia subjetiva no se dejan objetivar y hay experiencias que solamente se pueden describir de manera fenomenológica. O sea, se toma el fenómeno, la manera en que las cosas aparecen de una manera más inmediata, sin tentar hacer ese análisis objetivante que era
fundamental en el racionalismo. Entonces, en el siglo XX, la fenomenología llama la atención sobre, digamos, la experiencia tal y como yo la hago. Y aquí es algo extremadamente interesante. Lo que pasa cuando mi mano toca mi mano, y aún más cuando la mano del otro toca mi mano, ¿cómo se puede analizar? Hay cosas entonces que suceden que no se pueden describir de la manera en que los racionalistas del siglo XVII pensaban hacerlo. Esto es una objeción subjetivista. Ahora hay una tercera objeción muy importante que es del orden del absoluto, es decir, que en el fondo, al defender la inteligibilidad total del universo, el racionalismo habría participado a lo que Max Weber llamó el desencantamiento del mundo. El racionalismo sería el responsable de que en lugar de maravillarnos por el arco iris, el racionalismo habría contribuido a que la naturaleza pierda no solamente su carácter desconocido, sino también los efectos psicológicos y morales que producen en nosotros algunas emociones, algunas experiencias, concebiendo así un mundo construido de manera mecánica, en donde finalmente el aura de las cosas, la emoción que se siente al ver un arco iris, la puesta de sol, el brote de los cerezos, a escuchar el grito del tucán, estas emociones todas estarían perdidas en virtud de que nosotros podríamos comprenderlas. Ahora, ¿en dónde es que Spinoza interviene aquí? Bueno, puedo decir primeramente que Spinoza, de manera totalmente conforme con Descartes y con Galileo, afirma que la razón es unificadora, es decir, que desde el momento en que comprendemos, no nos desencantamos, al contrario, aprendemos a amar aún más. Pero la originalidad de Spinoza es de considerar que la creación, que la naturaleza como tal, no es solamente la creación de Dios, sino también su expresión. La gran originalidad de Spinoza consiste en afirmar la presencia inmanente de Dios en el interior de cada una de las cosas de la naturaleza. Dios no es un creador externo que habría colocado fuera de él una creación. Dios es, según Spinoza, la fuerza misma de lo que Spinoza llama en algún momento la naturaleza naturante. Es decir, la fuerza de la naturaleza considera en sí, corresponde punto por punto a la definición filosófica, técnica y racionalista de Dios. Entonces, tendríamos una forma de racionalismo que, si bien es cierto, defiende la inteligibilidad, pero al mismo tiempo considera que esta inteligibilidad no nos aleja de los misterios de Dios ni de los misterios de la subjetividad. Tanto Dios cuanto el espacio subjetivo están se abriendo a nosotros gracias a la expresión en leyes naturales, o sea, en relaciones racionales. Al contrario, la inteligibilidad, según Spinoza, es lo que las cosas fabrican por sí mismas en la articulación entre ellas. Eso esclarece el contacto de una mano sobre la otra. Según Spinoza, es la relación intersubjetiva que funda las relaciones racionales. Entender las cosas a manera de relaciones es entender más que todo la interacción entre las cosas. Aquí lo más destacable es que la inteligibilidad, tal como Spinoza la concibe,
se basea sobre el carácter primordial de las relaciones reales. Es cierto que excluye la noción de milagro si entendemos esto como una ruptura en el respecto de las leyes universales de la naturaleza. El milagro, según Spinoza, no puede ser posible en estos términos, sino que se convierte, tal y como lo dice Spinoza, en un refugio de la ignorancia, que es cuando no sabemos explicar las cosas que consideramos como milagrosas, es decir, como excepción en las leyes de la naturaleza. Pero la consecuencia de esta lectura es precisamente más que todo una reinversión de lo inteligible en términos de amor, es decir, es más que todo una maravilla, pero yo diría es un apego afectivo muy fuerte a lo que se convierte, en definitiva, familiar para nosotros. O sea, el sentido mismo de la palabra maravilla se inverte, no es la cosa más estupefiante que se puede imaginar, por el contrario, la maravilla es esta familiaridad entre los acontecimientos y las leyes de la propia razón humana. Yo diría, para concluir esta noción de inteligibilidad, que la gran originalidad de Spinoza es concebir el racionalismo primero como inmanente, que no es una manera de interpretar o leer a la naturaleza, más bien es una descripción que surge de la propia naturaleza y que nada es más que la expresión de relaciones. Entonces la objeción subjetivista no funciona más porque en realidad la razón no hace otra cosa más expresar justamente las relaciones que ella observa. Entonces cometeríamos un error si la consideráramos como exterior a este tema, porque en realidad la razón es lo que sucede cuando las cosas entran en relación. Ella elabora las relaciones. La razón no es otra cosa que la expresión de las relaciones. Este es un primer punto muy importante. Lo segundo, con respecto a esta relación a la inteligibilidad, es que Spinoza permite concebir una racionalidad abierta. Por ejemplo, los hechos de creencia, los hechos de la fe, los hechos benéficos, las oraciones, los cultos, los fenómenos religiosos, etc., se pueden entender a partir de ese racionalismo abierto. ¿Por qué? Porque en realidad para Spinoza ser un racionalista no es necesariamente negar lo que estas prácticas pueden engendrar como efecto. Esto significa que hay fuerzas que se consideran como inaccesibles a los racionalistas, que Spinoza puede enfocar con mucha serenidad, porque en definitiva estos fenómenos tienen una inteligibilidad abierta. Es decir, se puede considerar que los racionalistas de tipo clásico, como Giordano Bruno, por ejemplo, dicen que fuera de las reglas de la razón no puede haber nada y en particular no pueden haber milagros. Spinoza extiende su razonamiento al considerar que puesto que nosotros no sabemos hasta dónde llegan las reglas de la razón, no podemos considerarnos como los policías que vigilan, por decirlo de una manera, las fronteras de la razón para decir que no hay nada en el exterior y todo lo que sobrepasa lo cortamos. Es casi a la inversa que piensa Spinoza. Como nosotros no sabemos hasta dónde llega la razón, no necesitamos entonces limitar de antemano su alcance. Podemos sentar entonces la inteligibilidad total de la naturaleza porque los tipos de organización presentes en la naturaleza nos sobrepasan infinitamente. De nuevo,
tenemos una inteligibilidad infinita que no está fundada en la soberanía de la razón y su derecho a establecer los límites de lo posible y de lo imposible, es en el otro sentido que razona Spinoza, es decir, puesto que nosotros no tenemos ninguna idea de los límites de lo posible y de lo imposible, que nos podemos apoyar en una extensibilidad indeterminada de la razón. No tenemos ningún medio de limitar la inteligibilidad, y eso es en realidad un gran pensamiento de parte de Spinoza, esta noción de inteligibilidad abierta. Entonces, quisiera concluir esta presentación resumiendo rápidamente los puntos que hacen que Spinoza sea hoy día absolutamente esencial y que Spinoza va a continuar a estar muy de moda, tal vez hasta que en el siglo XXII nadie utilizara más el término cartesiano y que la mayoría de la gente hablará de un esfuerzo racional en términos de spinozista. El spinozismo tiene futuro no porque sea el hecho de un autor que nació en Holanda en el siglo XVII. El spinozismo es mucho más, es un esfuerzo para renovar el racionalismo, yo diría, en varias dimensiones. La primera, lo dije, es la idea que la racionalidad no es extranjera, de hecho, al deseo. La racionalidad no es la articulación técnica de las relaciones objetivas, sin tomar en cuenta el interés de aquellos que lo piensan y de los que utilizan las técnicas que nuestros cálculos permiten establecer. Al contrario, entonces, en contra de la idea de que una lógica ciegamente calculatoria llevaría necesariamente a la autonomización de máquinas más potentes que el ser humano y capaces de sobrepasarlo y destruirlo, Spinoza muestra que la racionalidad misma, su concepto, expresa deseo. Cuando no hay deseo, no hay posibilidad de racionalidad, hay caos. Y es este caos que las máquinas de cálculos que ahora están tomando decisiones en el mercado financiero mundial están creando. Entonces, en realidad, para volver a esta inteligencia artificial, se pueden considerar que cuando sobrepasan los intereses de los humanos, no se trata más de una sobre-racionalidad, se trata de delirio, aún articulado alrededor de algoritmos. En realidad, lo que destruye los humanos no es otra cosa que el delirio de las máquinas, y no podemos responsabilizar de nuevo a la razón. Al contrario, el racionalismo existe para luchar contra eso. El segundo punto es que es lo que llame los problemas ligados a la inteligibilidad del mundo y al fin del misterio. Con Spinoza podemos pensar en un racionalismo que no toma la posibilidad de excluir o incluir fenómenos como siendo posibles o imposibles, sino al contrario, interesarse en todo para tratar justamente construir relaciones con fenómenos aún inexplicables y que estén vinculados con asombro, maravilla, pero que sea de la clase de la familiaridad y del amor, una racionalidad fundada en el esfuerzo por amar y no en la clase de burla cínica para mostrar que en el fondo no hay misterio. El spinozismo ayuda a pensar una inteligibilidad abierta. Finalmente, podría haber mostrado, pero falta el tiempo, que también el spinozismo muestra que la racionalidad no
está fundada en un imperialismo de la razón que quisiera unificar a todos los seres humanos en una única manera de pensar. Al contrario, la racionalidad política en Spinoza es una racionalidad de la multitud que debe precisamente proteger la multiplicidad de pensamientos. Esta es la razón política en Spinoza. Y entonces la razón no incluye la imposición de la filosofía en sus criterios de claridad y de distinción, tales como Spinoza los hereda de Descartes, y que deben ser impuestos al mundo entero, a todas las poblaciones. Al contrario, la razón política reprime esta tendencia imperialista de los filósofos, pero también de los teólogos y de todas las formas del saber, porque en realidad los filósofos no son los únicos responsables del imperialismo, como ustedes saben. Al contrario, todas las formas del saber tienen en sí una tendencia en la expansión. Es por eso que la multitud tiene una tendencia a las guerras, a fabricar guerras, y la respuesta, el antídoto para esto es precisamente esta forma de racionalismo que tiene su fundamento en la noción de multitud, teniendo como objetivo organizar las sociedades, entre ellas, de hacer vivir juntas a las comunidades. Se llega una vez más a un racionalismo de la multitud que evita el universalismo de la razón sin caer en el relativismo culturalista. Finalmente, mi último punto podría ter sido dedicado a la naturaleza y a la tendencia a pensar a nuestra ecología en los términos de Spinoza. Esta ecología es la que nos permitirá identificar nuestro interés ahí donde está, es decir, efectivamente en la instauración de una legislación que permitirá pensarnos no como humanos en la naturaleza, pero como socios de existencia de alguna manera en la planeta Tierra, y que dará fin a la explotación industrial de los animales, dará fin a la deforestación, dará fin a comportamientos, modos de vida que son peligrosos para el planeta, que la contaminan, que desequilibran los ecosistemas y que al final terminará destruyéndonos. Esta es un poco la urgencia de Spinoza. Spinoza creció usando el portugués y el español como sus lenguas de referencia. Pienso que en los países de América Latina, de América Central, que son también las lenguas de un gran número de inmigrantes por todo el mundo, hay diásporas en toda América del Norte, pero también en toda Europa, hispanoparlantes y de habla portuguesa. Entonces, aún si el inglés continúa siendo la lengua internacional hablada por interlocutores que no son en su mayoría anglófonos de nacimiento, pues bien, me parece que vale la pena estudiar a Spinoza en español, desarrollar los estudios spinozistas en español, para que los países de América Central y de América Latina en general puedan mostrar sus capacidades a formar parte del spinozismo que vendrá y que podrá contribuir de manera absolutamente fundamental al pensamiento de este planeta en el que vivimos todos. Como entendiste, el deseo en Spinoza convierte el caos, la fuera, en un mundo, y es así que emerge una forma de organización que se llama el ser humano. Es eso que intentamos hacer juntos, por eso que les agradezco por su atención y haberme invitado a hablar ante ustedes. Muchas gracias.